Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jesús Antuña, soy becario doctoral del IEH UNR CONICET. Mi presentación se titula Apariciones espectrales, derivas monstruosas y salidas alucinadas en la obra de Daniel García. Se trata de un abordaje espectrológico, fantológico, si seguimos a Derrida, para pensar el fin o los fines posibles en un conjunto de obras que Daniel García realiza desde principios de la década del 90 hasta la actualidad. Es decir, vamos a pivotear entre estos dos momentos, ¿no? Entre 1990 especialmente, y ciertas obras eh, que el artista realizó en 2020 durante la pandemia, ¿no? Lo que vamos a proponer es que el fin en la obra de García sea tanto el fin de la vida, especialmente en estas últimas obras, como en el caso de la historia, el fin de la historia, va a ser subvertido por una política o una aparición del fantasma, ¿no? Es decir, como una irrupción anacrónica que va a desarticular la concepción lineal de la temporalidad y que va a ser muy conceptualizado a partir de realizado en imágenes por el mismo García, ¿no? Pero quisiésemos preguntar, o formular a modo de pregunta, y que quizás podríamos continuar con esta línea de debate en la mesa, si esta presencia de fantasmas, que va a ser notoria en la obra de García, pero también en el campo artístico durante las últimas décadas, tanto sea a partir de la producción misma que realizan los artistas, como en las formulaciones teóricas que se desarrollan tanto en el campo académico como en los textos de los mismos artistas, si se asemeja a las visiones distópicas que señalan el mundo como un futuro de catástrofe, o si debería pensarse más en línea con Vivero de Castro y Danowski como una manifestación sintomática, un espacio del duelo por un mundo que ya finalizó. Y vamos a situar entonces, voy a compartir pantalla para iniciar mi presentación a través de las obras, con una serie de obras, una muestra en particular, que Daniel García realiza en 1990 en la Biblioteca Argentina, Juan Álvarez de la ciudad de Rosario. Ahí García presenta la muestra de despojos, este es el catálogo que abría la muestra, y que de alguna manera en esta larga cita de Thomas Bernhard sería posible rastrear toda una indagación teórica que García realiza durante la década del 90, pero también a lo largo de su producción de más de 30 años, ¿no? Quisiera recuperar en particular el tercer párrafo de esta cita, que dice lo siguiente: mi padre quitó la manta que cubría el cuerpo yacente, desnudando un jadeante despojo. El cuarto estaba lleno del olor que despiden los que llevan años en la cama. El cuerpo estaba mojado. Sin embargo, dijo mi padre, la vida aún resurgirá de estos restos deformes. Se plantea entonces, y en la cita de Bernard eso va a quedar en evidencia, o va a evidenciar justamente una duda, es decir, si este cuerpo está enfermo o está muerto, ¿no? Es decir, si el que habla, el que produce este texto, lo hace desde la muerte misma, o lo hace en esa vida en peligro de muerte, ¿no? Es decir, hay una indistinción entre vida y muerte que aparece en el texto. Pero aparece también estos retornos, este resurgir, ¿no?, de los cuerpos deformes. Es decir, ahí hay una subversión del final, ¿no? Los cuerpos o los restos, o los despojos que García realizaba, no eran tanto, no eran solo de un cuerpo individual, sino que iban hacia una manifestación política. Se trataba la muestra de una serie de camillas de 2 metros 20 de alto por 60 centímetros de ancho, y que García utiliza, va a colgar de la pared de esta manera, ¿no?, así de manera vertical, y va a utilizarlo a manera de lienzo, ¿no?, para pintar martillos, perfiles de Eva, perfiles de Lenin. En este caso vemos unas manos en señal de lucha, que de alguna manera van a inscribir esta propia práctica de García en aquello que Wash o Hal Foster han llamado paradigma de archivo,
o pulso de archivo, pero también, es decir, a partir de la recuperación de imagen, en este caso del campo artístico, del campo político, perdón, pero en otros casos también del campo político, del campo artístico, y un tratamiento espectral, ¿no? de este archivo, de estas imágenes, ¿no? Vemos que las imágenes están en un proceso intermedio entre su desaparición o su emergencia, y que van a inauguran una forma de trabajo que el artista continúa realizando hasta la actualidad, en donde va a trabajar por distintas capas, ¿no? En primer lugar, pinta estas imágenes, las va despintando con distintos elementos químicos, y esta es una forma de indagación en cómo borronear, en cómo ir haciendo que la imagen pierda su nitidez, su figuración en muchos casos. Otras veces las mancha con distintos materiales, o las tira al piso y camina sobre ellas, haciendo una metáfora del archivo, de alguna manera, ¿no? Es decir, a través de estas capas de imágenes, o estas capas de borraduras que realiza el artista, hay una imitación, ¿no? del tiempo, o sea, una metáfora del tiempo, haciendo que estas imágenes cuando surgen como algo viejo, algo antiguo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, un perfil de Evita, más abajo veríamos una mano martillando, ¿no? Pero hay, en este caso, no hay cuerpo, sino un señalamiento de los cuerpos ausentes, ¿no? Que parecieran, y casi podríamos hacer una concepción religiosa de estas imágenes, haber transmitido, ¿no? su misma huella al campo, al lienzo, a la camilla en este caso, que queda ahí como una mancha, ¿no? Una mancha que puede ser luego reconstruida. Acá vemos a García en una foto en la biblioteca durante la muestra, y un año después va a inaugurar en el Centro Cultural Recoleta, en Buenos Aires, la muestra Despojos y Banderas, junto a Gabriel González Suárez, un artista también rosarino de la misma generación que García. Y en esa ocasión, Fabián Levely, que desde entonces iba a tener una cercanía con el artista, va a escribir en página 12 para decir lo siguiente. García reflexiona sobre el arte comprometido, las ideologías, a través de símbolos embebidos en el imaginario político, y la paradójica convicción de que la pintura tanto puede considerarse una expresión de la acción urgente como una pieza arqueológica perdida en el depósito del museo. Es decir, ahí se ve también esta indeterminación entre lo que está vivo, entre aquello urgente, lo emergente, podríamos en todo caso decir, y aquella pieza arqueológica que está abandonada, perdida, en el depósito de un museo, ¿no? Entre aquello que surge, podríamos decir, y entre aquello que se oculta, o que está oculto. Hacia finales de la década del 90, en el 97 más precisamente, García va a volver a esta serie para decir lo siguiente. Siempre trabajé con lo que se descarta, y para decirlo burdamente, para mí esas ideas estaban desechadas en una camilla, recibiendo un tratamiento de emergencia. Podríamos pensar que las camillas eran necesarias por una enfermedad presente en las propias ideologías, que para mí no han muerto. Es decir, claramente tendríamos que situar estas obras en el contexto de las discusiones o los distintos discursos que surgen sobre el fin de la historia, a partir obviamente de las lecturas neoliberales que se hacen tras la caída del muro de Berlín y la Unión Soviética, ¿no? Pero también podríamos preguntarnos, ¿no? Y en este caso seguiríamos a Bifo Berardi o a Enzo Traverso, quienes señalan que a partir de 1989, un año que quisiéramos como poner también a consideración, se produce un giro distópico que de alguna manera ellos mismos señalan que habría comenzado
en la década del 70, mediados de la década del 70, con el nacimiento del punk como una expresión sintomática de esta pérdida del futuro, pero que a partir de 1989 se exacerba, ¿no?, a través de una proliferación de imágenes distópicas, pero también de imágenes melancólicas, ¿no? En particular, Traverso señala como una colonización de la imaginación, es decir, tendríamos que apuntar ahí más a una producción de la subjetividad, o una captura de la subjetividad llegada por el propio neoliberalismo, que va a hacer y que las imágenes se produzcan desde una mirada distópica o desde una mirada melancólica, ¿no? Y en particular hay un cambio, un señalamiento preciso que realiza Traverso, es decir, de una relación con la víctima más con los vencidos, más que con los vencidos. Si pensamos en, por ejemplo, formulaciones como la de Walter Benjamin, ¿no? Es decir, donde la melancolía o el pasado actúa como un hecho activo, capaz de transformar el campo político o el campo artístico, ¿no? O en el caso de Douglas Krim, también en Duelo y Militancia, ¿no? Es decir, ahí se tensa la relación, ¿no? En cuál sería la formulación con los muertos, con el pasado, de una mirada quizás más melancólica, más pegada al objeto, si pensamos en términos de freudianos, o una producción del duelo que a medida que se va alejando de ese objeto de la pérdida, produce un más allá de la vida, ¿no? Una continuidad de la vida. Pero también, ¿no?, y quizás podríamos situar a esta producción de García más en esa segunda línea, es decir, donde este pasado va a emerger como un carácter activo, que va a desarticular la presencia de la temporalidad, ¿no?, a partir del fantasma, y que podríamos situar también en relación con aquello que Jacques Derrida va a formular en Espectros de Marx, también como una respuesta a los discursos sobre el fin de la historia, ¿no? En particular, quisiera citar a Derrida y precisamente a ese texto, Espectro de Marx, donde dice lo siguiente: después del fin de la historia, el espíritu viene como reaparecido. Figura a la vez como un muerto que regresa y como un fantasma cuyo esperado retorno se repite una y otra vez. Es a través del espectro de su relación con el duelo por donde podría pensarse una salida, entonces, un imaginar después del fin. Desde ahí, entonces, es de donde los espectros subvierten las teorías estancas de la concepción lineal, es decir, del fin como un final universal para todo, ¿no? Pero varios años después de aquellas camillas, en el 2010 precisamente, García inauguraba en el Museo Carafa de Córdoba la muestra Retrovisor, inspirada en la pintura de Luc Tuymans. La muestra, que en realidad debía ser una retrospectiva, va a ser catalogada como prospectiva por García, y va a señalar, en este caso, y va a formular a partir de la lectura de Tuymans lo siguiente: el espejo retrovisor, dice, no es solo una mirada hacia el pasado, el terreno que hemos transitado, sino también hacia el futuro, lo que nos viene siguiendo y posiblemente nos rebasará, ¿no? Si observamos la pintura de Tuymans, eso que viene de atrás apenas se alcanza a vislumbrarse, pero obviamente se han tejido muchas formulaciones sobre esta pintura a partir de las connotaciones que podría tener con respecto al nazismo a través de del aparente ferrocarril que sería posible vislumbrar. Pero podríamos pensar, ¿no?, que más que una propuesta utópica, que se teje desde el presente hacia el futuro como una imagen totalizante, muchas veces progresiva, sin una relación con el pasado, con imágenes que vienen del pasado, que nos van a rebasar y que van a proponer un futuro, ¿no? Pero que apenas somos capaces de reconocer, es decir, que apenas somos capaces de vislumbrar.
Y en este caso se desarticulan las concepciones, ¿no?, lineales de la temporalidad, como decíamos anteriormente. El espectro, el fantasma, es indistinguible entre pasado y futuro, ¿no? En Marx, como en Derrida, los espectros son también del porvenir, ¿no? Derrida mismo señala lo siguiente: antes de saber si puede diferenciarse entre el espectro del pasado y el del futuro, del presente pasado y del presente futuro, quizás haya que preguntarse si el efecto de espectralidad no consiste justamente en desbaratar esa oposición. Vemos también la presencia de fantasmas en el caso de García. Y quisiera pasar a una serie de obras más recientes, ¿no? Entre diciembre del 2020 y enero del 2001, es decir, ya bien en pandemia, García inaugura una muestra en Estudio G, en la Galería de Rosario, donde exhibe una serie de figuras. Va a ser una continuación, o que podría pensarse como una continuación de la serie de acróbatas que había iniciado en 2015, que recuperaban las imágenes, también una cuestión de archivo, de las imágenes de los acróbatas que Picasso había realizado entre finales de década del 20 y principios de la década del 30. Si bien hay una presencia justamente de estos cuerpos en carácter contorsivo, más cercano al campo del cine, justamente al cual hace referencia, hay momentos donde esto cede a un pato más trágico, ¿no? Otra vez, una distinción entre la vida y la muerte, ¿no? Como vemos en este caso, ¿no?, la pintura roja, las marcas rojas sobre la imagen. Estos cuerpos van a comenzar a encontrar una postura cada vez más ligada a una disolución, es decir, la figura humana tiende a disolverse. En el catálogo de la obra va a decir lo siguiente: la catástrofe es el punto de inflexión fatal en la trama, el desastre, la caída. Los cuerpos que en la serie de acróbatas buscaban adaptarse a las circunstancias mediante sus contorsiones, ahora sucumben a las convulsiones de la catástrofe. En una entrada del blog, también reciente, afirmaba lo siguiente: en cierta medida, las distintas pinturas son como fotogramas de un mismo proceso de disolución de la forma, una figura humana que fluye y se disuelve, o inversamente, la pintura que se condensa para figurar la representación de una figura. Después pensé que estaba retomando el tema de los acróbatas, pero esta vez llevando los cuerpos a un punto de no retorno. Hay al menos dos aspectos a considerar. En primer lugar, la figura humana, en lo que señala el tiempo, la disolución como la posibilidad de una reagrupación y una condensación, en una caracterización que parece imitar a la emergencia de la memoria, al ocultamiento o al desocultamiento al cual hacíamos referencia anteriormente, pero también al no retorno de los cuerpos. Este retorno no se expresa como en el caso de los fantasmas, sino como una descomposición orgánica hacia ideas monstruosas, ¿no?, y animales. En gran medida tentaculares, ¿no? Es decir, donde se crean, siguiendo a Donna Haraway, sujeciones y separaciones, cortes y nudos, pero que también tejen senderos y consecuencias, ¿no? Es decir, que son abiertos, dice, y a la vez anudados. Hay un espacio de indeterminación que se juega también en este caso, ¿no? Y lo que se luce no es tanto la figura, ¿no?, sino la propia figura humana, para dar paso a otros seres, más o menos tentaculares, más o menos monstruosos, más o menos espectrales. Como al principio, como las camillas, como recuperábamos en el caso de la cita de Thomas Bernhard que abría la muestra de despojos, el fin es superado por una supervivencia que se propone otras formas de vida, ¿no?, después del fin. Si pensamos en la frase con la que Didi Uberman comienza su historia de los fantasmas, una frase de Shakespeare de La Tempestad: después del fin, algún tesoro se habrá hecho de nosotros, se habrá hecho de nuestros cuerpos. Muchas gracias.